claramente las alícuotas de ingresos brutos en la ciudad deben ser revisadas. En principio, si tenemos en cuenta que la alícuota promedio de ingresos brutos en la ciudad es la segunda más alta del país y la que tienen los comercios es la más alta del país. Ahora bien, lo que entendemos y entendíamos, y con el mismo espíritu también propusimos revisar las alícuotas de ingresos brutos en la cadena de alimentos, entendiendo también que la situación que estamos viviendo ya desde hace un tiempo en relación con el valor, el precio, la inflación en alimentos requería revisar las alícuotas en alimentos, pero siempre en un espíritu de pensar con seriedad en una mesa de trabajo que tome en cuenta en su integralidad y analice una por una todas las alícuotas con toda la complejidad que eso tiene. La verdad es que nos sorprendió este proyecto porque claramente, bueno, campaña, anuncio, baja de ingresos brutos, de golpe retomar el sendero del consenso fiscal de 2017 en una ciudad que ese consenso fiscal del cual se habla permanentemente fue denunciado en su momento a partir del conflicto por la transferencia de los fondos correspondientes a la seguridad, pero que no obstante eso continuó siendo discursivamente un eje y que de la noche a la mañana parece que hemos logrado no solo el equilibrio fiscal, el superávit. El otro día discutíamos con el presidente de la comisión estos 130.000 millones que tienen alguna argumentación respecto al número, pero que estamos todos de acuerdo que existe un superávit fiscal en este momento en la ciudad de Buenos Aires y que eso se da más allá de la disputa que existe en este momento por los fondos coparticipables y lo que nosotros entendemos que debe ser fijar una suma que es la que corresponde a la transferencia a la policía y que es lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, y por otra parte discutir la coparticipación, que son dos discusiones separadas, ¿no? Ahora bien, lo que quiero decir es que en este contexto, hoy nos dan los números para poder reducir alícuotas. Y toman agro, industria manufacturera y construcción. Básicamente lo toman, alegan, por una cuestión de retomar el consenso fiscal de 2017 y el acuerdo de nación y provincias, que hasta ahora, plena campaña, no había habido ninguna necesidad de retomar y que estaba denunciado. Pero sobre todo en una ciudad que tiene particularidades y que sobre todo desde ese momento hasta la fecha han cambiado algunas cosas que llevan a pensar cuáles son las prioridades y que llevan a pensar cómo pensamos la ciudad y cómo pensamos la estructura impositiva y cómo pensamos la estructura de ingresos brutos y cuáles son los sectores que están más afectados por las distintas alícuotas de ingresos brutos y a quién queremos beneficiar, si vamos a establecer una baja en las alícuotas de ingresos brutos, a quiénes vamos a priorizar, quiénes son los que tienen una acuciante necesidad de una baja de ingresos brutos, cómo hacemos para condicionar que en algunos sectores que por ahí son sectores que estamos llevándoles una reducción para que impacte sobre precios, efectivamente impacte sobre precios, cuando sabemos que esto no es automático y que hay que garantizarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces nos encontramos con estas tres alícuotas. Antes de pasar al análisis de este punto, quiero hacer una pequeña referencia al otro punto que aborda el proyecto, que es la supuesta reducción de la alícuota que se fijó para pases regulados por el Banco Central al momento en el cual se redujo el porcentaje de coparticipación. La verdad es que ponerlo y no ponerlo es lo mismo, porque lo hacen absolutamente condicionado a una transferencia de fondos que hoy está en conflicto. Entonces no sé por qué insisten en hacer leyes condicionadas. Y es más, esto podría llegar a ser una cuestión del conflicto. No, toda la ley
e incluso las alícuotas del agro, de la industria manufacturera y de la construcción, toda la ley es condicionada. Porque en definitiva dice que si la Corte fallara al final del juicio en contra de lo solicitado por la ciudad en materia de coparticipación, esta ley queda sin efecto y vuelve para atrás. Cosa incomprensible porque hoy, básicamente, y lo reconoce la misma ley, no hay una transferencia de fondos que se esté dando y que hay una cautelar y que sigue el conflicto, y sin embargo están diciendo hay superávit fiscal suficiente para que con los fondos de la ciudad podamos afrontar esta baja de ingresos brutos. Si están los fondos, si la ciudad tiene la capacidad de poder, con su propia estructura financiera, encarar la baja de ingresos brutos, ¿por qué la condicionan a un fallo que hoy claramente no es necesario para esta baja de ingresos brutos? Insólito. Y ahora vamos a qué deciden bajar. Voy a dejar el tema del agro y de la industria manufacturera. La verdad que el tema de la industria manufacturera me parece razonable. El tema del agro es un tema que nos parece que no debería ser prioritario, porque hay otros sectores que tienen prioridad. Pero lo que nos parece realmente escandaloso es que en un momento donde está en debate, en un profundo debate social, cómo se genera la planificación urbana de la ciudad, avancen en incentivar la construcción en la ciudad con una baja de ingresos brutos. No lo entiendo. Digo, la verdad es que nosotros venimos, no importa más. La verdad es que nosotros venimos planteando que esta ciudad ha desistido de planificar. No hay planificación urbana. No se sabe cuál es el plan de la ciudad en materia de desarrollo urbano para poder direccionar hacia dónde se construye, cómo crece la ciudad, para qué sectores. Cuando tenemos 3 comunas, la 12, la 13 y la 14, que tienen el 65% de la construcción de la ciudad, donde el 50% de la construcción de la ciudad es de lujo, donde hay barrios como Devoto, como Villa del Parque, como Chacarita, como Palermo, como Caballito, como empieza a pasar en otros barrios, que empieza a crecer una construcción absolutamente desmedida, poco planificada, sin servicios que la puedan sostener, con problemas de todo tipo para los vecinos, más allá del cambio de su identidad, de su forma de vida, donde no se sostiene la luz, la energía, el agua. En ese contexto y donde se empiezan a organizar los propios vecinos que votan a cualquier posibilidad de oferta electoral de la Ciudad de Buenos Aires, no al Frente de Todos. Vecinos que no tienen identidad partidaria, o que la tienen, pero la tienen en su diversidad, ¿sí? Y vecinos que se organizan y dicen, hay que modificar el código urbanístico, no resisten más nuestros barrios. Y en lugar de tratar esas leyes, ¿qué se hace? Primero, se dice, vamos a generar un combo de leyes para solucionar el problema que hoy tienen las familias de la Ciudad de Buenos Aires para alquilar. Y entonces ahí surge esta discusión. Se dice, pero ¿cómo venimos planificando la ciudad? Si el 50% de la vivienda que se construye es de lujo, si las viviendas quedan vacías porque terminan siendo absolutamente facilitado por el Estado y por el Código Urbanístico, que la reserva de valor, que la inversión en metros cuadrados vaya a cualquier lugar donde el mercado encuentre un terreno, sin pensar, sin planificar el Estado cómo de alguna manera orienta, tiene un rol, incentiva, desincentiva. Bueno, nada. En ese contexto se dice, vamos a empezar a incentivar que se construyan los barrios que menos construcción tiene, y entonces vamos a hacer una disminución de la plusvalía en esos barrios. Debate, ya lo vimos todos. Bien. Días después, hacen gratuitos los certificados urbanísticos, que son los que te reservan la norma para que, aunque modifiquemos las leyes, aunque se traten esas leyes, ya quede reservada la norma anterior. Yo digo, pero chicos, lo dije al recinto, nos están cargando
Estamos queriendo debatir las leyes de los vecinos, estamos queriendo debatir el código urbanístico. Sabemos todos, porque lo discutimos con el problema de los alquileres, que la ciudad necesita desincentivar que se construyan algunos lugares, incentivar que se construyan otros. ¿Y qué sucede? Liberan el costo de los certificados urbanísticos. Y hoy vienen acá y traen dentro de las disminuciones de las alícuotas de ingresos brutos la construcción. Entonces yo voy inocentemente y digo, no, debe ser para algunos rubros de la construcción, está bien, qué sé yo, algunos materiales, algunas tercerizadas chiquitas. No, para todos. Una gran constructora que te va a construir un gran edificio en Devoto, en Villa del Parque, en Palermo, en Chacarita, donde los vecinos están pidiendo, paren porque no resiste más, nuestro barrio no se puede seguir construyendo acá, le descuentan ingresos brutos para que construya más. Entonces, de verdad, esto no es planificación, esto es facilitar que el mercado construya donde quiere, sin importar lo que pretenden, lo que piden, lo que demandan los vecinos. Es eso. Y lo que nosotros planteamos no es una locura, nos quieren poner a estar en contra de la construcción. No, es más, yo les digo, yo en términos ideales estoy a favor de bajar alícuotas de ingresos brutos a la construcción, incentivar que haya más puestos de trabajo, más actividad, si es una actividad que reactiva. En una ciudad que planifica dónde se construye, cómo se construye, para quién se construye, que estimula a las pequeñas constructoras, a las medianas constructoras, que tiene una política planificada, claro. Pero esto es más de lo mismo. Entonces, nosotros no queremos entrar en una discusión, construcción sí, construcción no. Nosotros queremos dar una discusión en serio que es de planificación de esta ciudad. Y por eso pedimos, escucharon a los vecinos, necesitamos que se traten las leyes de los vecinos y necesitamos que paren, que detengan el tratamiento de la disminución de la alícuota de la construcción, porque no puede avanzar eso sin que antes avance el otro. Realmente es una falta de respeto con un reclamo vecinal que es enorme e imparable. Van a tener que empezar a escuchar y no hacer estas cosas que en definitiva lo único que hacen es demostrar que no vamos por el sendero correcto. Así que, dicho esto, les pido, nosotros claramente, después van a hablar mis compañeros de bloque, pero claramente este proyecto en estas condiciones no puede ser acompañado y sí pedimos que en la comisión respectiva, con la voluntad del Ejecutivo, se traten las leyes que están esperando los vecinos. Gracias. Gracias, diputada.